Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Vamos a ponernos en pie para dar lectura a este pasaje de las Sagradas Escrituras, hermanos. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Hay una frase que quiero traer a nuestras mentes el día de hoy para comenzar la exposición de este pasaje, y dice más o menos así: lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Una vez más, lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Estas palabras, hermanos, se convirtieron en un axioma dentro del cristianismo ortodoxo. No tengo la certeza de exactamente quién fue el primero en expresarlas o en formularlas, pero sé que Ireneo fue uno de los que las menciona en algunos de sus escritos. Y otro hombre que también las citó para defender el Evangelio en contra de las herejías fue Gregorio de Nacianceno. Lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. ¿Y por qué causa es que se pronunciaron estas palabras? ¿O cuál es el sentido o el significado de estas palabras, hermanos? Estas palabras fueron pronunciadas en el contexto de la lucha de parte del cristianismo contra la herejía. Arrio, aquel hereje que enseñaba que Jesucristo era algo menos que un Dios, pero algo más que un hombre, tuvo que ser confrontado por esa herejía. Y a través de este tipo de formulaciones, los cristianos de aquella época, los padres de la iglesia, trataron de refutar esa clase de herejías, porque si Cristo Jesús no es verdadero Dios, entonces no puede traer redención a nuestras almas. No tiene la capacidad, la plena capacidad para satisfacer la completa justicia del Dios al que hemos ofendido. Y si Cristo Jesús no es verdadero hombre y completamente hombre, tampoco tiene la capacidad de darnos la salvación que tanto necesitamos todos y cada uno de nosotros. De manera que estas palabras fueron dichas en ese contexto. Cristo Jesús verdaderamente asumió sobre sí mismo la perfecta, la plena naturaleza humana para traer redención, verdadera redención de todos y cada uno de los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cualquier aspecto de la humanidad que Cristo no haya asumido es un aspecto que no puede ser redimido. Y amados hermanos, Lucas tiene como propósito en su evangelio enfatizar la realidad de que Cristo, el Mesías, llegó a ser y es verdadero hombre. Y no solo verdadero hombre, pero perfecto hombre. Con cuerpo y alma, tal como nosotros, hermanos. No que Cristo haya sido una especie de cascarón simplemente de un ser humano sobre el cual la divinidad posó su propia naturaleza y le concedió, le confirió una mente o un alma, como Apolinar lo enseñó. Pero Cristo, hermanos, verdadero Dios, verdadero hombre. Esto es lo que se ha llegado a conocer como el gran misterio de la piedad.
Y las Sagradas Escrituras son claras en cuanto a eso. Jesucristo, nuestro Salvador, verdaderamente vino y tomó sobre sí la naturaleza humana. En Hebreos capítulo 2, en algún momento ustedes llegarán a ese texto con el hermano Héctor. Pero vayamos y veamos los versículos 14 al 18. Las Sagradas Escrituras aseguran ahí con toda precisión y claridad que realmente nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí la naturaleza humana. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oh, amados hermanos, he aquí el gran misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Este es el glorioso y bendito Salvador que nosotros venimos a alabar. No un ser que es un poco menor que la divinidad. No un ser que es un poquito más grande que nosotros. No, venimos a adorar y alabar a aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. En Calcedonia se proporcionó una de las más gloriosas definiciones acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Dos naturalezas, una misma persona. Y deje leerle la definición que los padres de la iglesia nos proporcionaron como una herencia para que nosotros hoy podamos estar en pie aquí, alabando y glorificando a aquel que es digno, aun a pesar del misterio incomprensible para nuestra mente finita. Observe lo que ellos escribieron o manifestaron en aquel gran concilio. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo perfecto en deidad y también el mismo perfecto en humanidad. El mismo verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad, y Él mismo coesencial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días el mismo, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de María, la Virgen, la Theotokos, en cuanto a su humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien, es preservada la propiedad de cada naturaleza, concurrentes en una persona y una hipóstasis, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, tal como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Oh, amados hermanos, es cierto que somos incapaces de comprender esto, pero también es cierto que esto es lo que ha sido revelado por medio de la palabra. Y es Lucas quien se da a la tarea de recordarnos que esto es una realidad, por medio del cuidadoso registro de los acontecimientos que nos narra a través de su precioso evangelio, amados hermanos. Y esto es lo que ocurre en el contexto del pasaje que hoy nos disponemos a escudriñar. Recordamos que la última vez, amados hermanos, que pudimos exponer la palabra de Dios con ustedes, en el antecedente de este pasaje que acabamos de leer hace un momento, encontramos a un poderoso ser celestial, a un ángel,
Gabriel es su nombre, quien se acerca a esa joven aldeana llamada María o Miriam para hacerle un glorioso anuncio, el anuncio de que ésta daría a luz un hijo. Retrocedamos un poco atrás en el capítulo 1. Cuando el ángel se acerca a María, le dice: María, versículo 30, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Precioso nombre, amados hermanos, como escudriñábamos la última vez. Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué estaba diciendo el ángel, hermanos? Lucas nos está registrando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que aconteció? ¿Cómo es que tuvo lugar entre nosotros este glorioso acontecimiento de encarnación? ¿Cómo es que la segunda persona de la divinidad vino y tomó sobre sí misma la naturaleza humana, amados hermanos? ¿Y cómo es que escogió para ello un recipiente, a una mujer llamada María, a fin de traer para todo el pueblo escogido la plena redención de sus almas? Esto es lo que tenemos en este contexto. Y recordamos cuál fue la reacción de aquella jovencita, amados hermanos. ¿Qué es lo que ella hizo ante tan glorioso anuncio en el que el ángel literalmente está diciendo que es Dios quien viene a habitar entre nosotros? Usted lo recordará. La pregunta que ella hace en el versículo número 34. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo? Es la pregunta que hace María. Y en aquella ocasión decíamos que esta no es una pregunta de incredulidad, no es una pregunta que revele la incredulidad en el corazón de aquella joven, pero todo lo contrario. ¿Cómo? Es la pregunta de una mujer que responde con la confianza de un niño que no duda, pero que desea simplemente que le expliquen cómo es que tendrán lugar entre nosotros esta clase de cosas. Ese es el sentido de la pregunta de María. Oh, explícame cómo es que se acontecerá esto. Es la misma forma, decíamos en aquella ocasión, en la que ustedes y yo pudiéramos hacernos preguntas cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando estamos meditando en la palabra del Señor, cuando nos acercamos a contemplar esos grandes y gloriosos misterios que Dios se ha placido en revelarnos. Podríamos nosotros preguntar, no por incredulidad, pero con el ferviente, con el deseo de conocer más: ¿cómo, Señor? ¿Cómo será en aquel entonces el ser perfectamente libres de todo error? ¿Cómo será ya en la gloria cuando estemos completamente libres de toda ignorancia y de todo pecado? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo será habitar en aquel lugar donde la luz del día resplandecerá eternamente? Esas son las preguntas que nosotros podemos hacernos ante el Señor. ¿Cómo será contemplar a nuestro Dios y a nuestro Redentor cara a cara? ¿Se ha hecho usted esas preguntas, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo será aquel glorioso día? En el que podremos contemplar continuamente, sin fatiga alguna, aquellas glorias cuyo resplandor es tan deslumbrante, que si las mirásemos ahora mismo, nuestros frágiles cuerpos serían convertidos en polvo en el instante. ¿Cómo será explorar la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor del Redentor, y todavía poder ver nuevas maravillas, nuevas glorias y nuevas bellezas derramándose sobre nuestras mentes de forma interminable? ¿Cómo? ¿Cómo será el unir nuestras voces y cantos de alabanza al coro de ángeles en compañía de las miriadas y miriadas de los santos redimidos?
¿Cómo será cuando todos juntos, amados hermanos, clamemos a una voz, tal como el estruendo de muchas aguas, y exclamemos diciendo, aleluya? Aleluya. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, reina. Oh, amados hermanos, esa es la forma en la que María estaba preguntando, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo será esto? Y es entonces que aquel glorioso ser le responde a María, revelándole la obra sobrenatural que Dios estaría llevando a cabo en su propia persona, en su propia vida. El Espíritu Santo, versículo 35, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, o lo santo, mejor dicho, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. El ángel estaba revelando a María la obra de la encarnación. Pero hay algo más que dice el ángel, hermanos. Versículo 36. He aquí tu parienta Elisabet. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué tenemos en nuestro pasaje entonces el día de hoy, amados hermanos? Versículos 39 al 45 corresponden a la confirmación del anuncio del ángel. El encuentro entre esta joven aldeana Miriam y esta mujer piadosa Elisabet corresponde a la confirmación del anuncio que el ángel acababa de hacer a María un poco de tiempo atrás. De manera que podríamos decir que el propósito de este texto, en primer lugar y de manera secundaria, podemos identificar que esta visita que María hace a Elisabet serviría para fortalecer la fe de esta joven ante el llamado que Dios le estaba haciendo al ser el instrumento a través del cual el Salvador vendría a este mundo. Pero en segundo lugar, y como propósito principal de este pasaje, encontramos la confirmación del anuncio del ángel Gabriel. Es decir, el texto nos confirma que el niño, cuyo nombre sería Jesús, era verdaderamente el Mesías prometido. Y como Mesías, no solo verdadero hombre, pero verdadero Dios. Este es el propósito de nuestro texto el día de hoy, hermanos. Y vamos a seguir una estructura muy sencilla. 2 formas en las que este pasaje nos confirma el anuncio del ángel. En primer lugar, lo que yo he llamado la confirmación personal o física. Y en segundo lugar, la confirmación profética. Versículos 39 al 41, la confirmación personal. Versículos 42 al 45, la confirmación profética. Y observe lo que narra Lucas. En aquellos días, verso 39, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Tan solo en el momento en que María entra, amados hermanos, a casa de Zacarías, este sacerdote del cual ya leímos anteriormente algunas cosas, Elisabet misma, estando allí en ese hogar, representaba un fuerte testimonio. Una mujer de edad avanzada, quien había sido estéril durante toda su vida, ahora se encontraba con 6 meses de gestación, tal como el mensajero divino le había asegurado a María en aquella visita, en que concluyó con las palabras que leíamos hace un momento, porque nada hay imposible para Dios. Esto ya de entrada era una confirmación de lo que se le había anunciado a María, hermanos. El ángel le había asegurado, he aquí tu parienta Elisabet, ahora tiene 6 meses de embarazo. Aquella mujer que era estéril, que era incapaz de procrear, María, Dios ha hecho una obra a través de ella.
El momento que eso ya testificaba, que eso ya testificaba ante María, el solo hecho de entrar a ese hogar y ver a aquella mujer con su vientre abultado, quizás acariciándolo, era una confirmación de la veracidad de lo que el ángel le había proclamado a María. Y es que pensemos por un momento, amados hermanos, lo que María había escuchado realmente era algo sobrenatural. El anuncio que ella había recibido no era algo común, no era algo cotidiano, era algo extraordinario, hermanos. Y el ángel le había dicho que esto sería una señal para ella. Y tal como se lo dijo el ángel, María llegaría a ese hogar, en una montaña, en una ciudad de Judá, y comprobaría por ella misma la realidad y la veracidad de estas cosas. Ahora, ese bebé, hermanos, que se encontraba en el vientre de Elisabet, nosotros ya sabemos que no sería un bebé común, sino que se trataba del mensajero del Mesías, hermanos. El último profeta del Antiguo Pacto, de quien incluso los profetas del Antiguo Pacto habían anunciado su propia llegada. Ese bebé que se encontraba en el vientre de Elisabet era esa voz de la que habló Isaías en el capítulo 40, que clamaría en el desierto para preparar un camino dispuesto para el Mesías, para la llegada del Redentor. Ese bebé que se encontraba en el vientre de Elisabet era aquel del que había hablado Malaquías, en Malaquías capítulo 4. Él es aquel Elías que haría que los corazones de los hijos se volvieran a los padres y los de los padres hacia los hijos. Y ese bebé que se encontraba en el vientre de Elisabet, según las palabras del propio ángel en el versículo número 15 del capítulo 1 de Lucas, sería un bebé que sería lleno del Espíritu Santo. Pero lleno del Espíritu Santo, ¿en qué momento, hermanos? Aún desde el vientre de su madre. El Espíritu del Señor traería esa llenura a aquel ser, aquella pequeña criatura que se convertiría en el mensajero del Mesías. Y esto es lo que vemos allí. Muchos piensan, hermanos, porque cuando María entra y saluda a Elisabet, se nos dice que hay algo que ocurre. Versículo 41, la criatura, Juan el Bautista, salta en su vientre. Y en el versículo número 44, Elisabet nos aclara por qué es que este bebé saltó en el vientre. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amados hermanos, a veces cuando leemos la palabra del Señor, leemos el principio del ministerio de Juan el Bautista y creemos que cuando se aparece en el desierto, de esa forma extravagante, vestido de pelo de camello, comiendo miel y langostas silvestres, creemos que es ahí cuando se inaugura su ministerio, amados hermanos, pero lo que tenemos aquí es realmente la inauguración del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya estaba aún desde el vientre señalando hacia el Mesías. Él estaba apuntando hacia aquel de quien en otro momento, más tarde, varios años más adelante, lo reconocería como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún desde el vientre, aquel bebé estaba proclamando su gozo de estar cerca del Mesías, cumpliendo con su propósito. Usted recordará en Juan capítulo 3, versículo 29, las palabras de Juan el Bautista cuando él dijo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Esa fue toda la vida de Juan el Bautista, amados hermanos. En eso consistió toda su existencia sobre la faz de esta tierra. Él se gozó una y otra vez por causa del Mesías. Y aun cuando su ministerio alcanzaría un gran éxito, porque multitudes llegarían para escucharle predicar, su gozo no consistía en su ministerio, pero en aquel del quien vino a anunciar, hermanos. Y déjeme aplicar algo aquí para nuestras vidas, hermanos. ¿En dónde encuentra usted su gozo? ¿Encuentra su gozo en Cristo Jesús?
¿Encuentra su gozo en el Mesías verdaderamente? ¿Encuentra su gozo en el Salvador? Amados hermanos que continuamente proclaman el Evangelio en las calles, ¿en dónde encuentras tu gozo? ¿En el hecho de proclamar el Evangelio o en aquel de quien estás proclamando constantemente a viva voz? ¿Dónde está tu verdadero deleite, hermano? ¿En tu activismo, en tu labor, en tu obra ministerial o en Cristo? Qué peligroso es cuando apartamos nuestro gozo de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿qué hay cuando el ministerio se vuelve adverso? ¿Qué hay cuando en tu vida hay problemas? ¿Qué hay, amado hermano, cuando tu paternidad, amada hermana, tu maternidad, tu relación con tu esposo, tu relación con tu esposa se vuelve un tanto complicada por diferentes adversidades o circunstancias de la vida? Tendemos a perder nuestro gozo porque olvidamos que nuestro gozo debe estar siempre fundado, siempre fundamentado en la persona de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, quien nunca cambia, hermanos. Esa pequeña vida del profeta, el profeta más grande que jamás haya existido, fue utilizada por Dios a través del poder del Espíritu Santo para indicar deleite por el hecho de que el Mesías había sido concebido en María. Dios literalmente confirmó el anuncio del ángel a María a través del movimiento de ese bebé que fue interpretado por la propia Elizabeth. Esta es entonces la primera confirmación, hermanos, y es en la que menos tiempo pensaba tomarme. Pero hay una segunda confirmación aquí. La confirmación profética. Versículo 42. Y exclamó a gran voz, hablando de Elizabeth, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La segunda confirmación, hermanos, se da por medio de un grito literalmente, pero un grito de júbilo y alabanza, o podríamos decir con toda propiedad, por medio de una especie de canto. Porque eso es lo que hace Elizabeth. Una vez que su bebé salta en el vientre de gozo, de alegría, al saberse cerca del Mesías, la palabra del Señor claramente nos revela que Elizabeth, aquella mujer, fue llena del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos? No cometamos el error de pensar en el Espíritu Santo como una especie de fuerza impersonal. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, persona de la divinidad. Y cuando un hombre o una mujer se encuentra lleno del Espíritu Santo, lo que las Escrituras tratan de transmitir es que somos controlados, dirigidos, guiados por la persona del Espíritu Santo. Su voluntad mostrándonos el camino, su voluntad dirigiendo nuestros pasos. De ahí la importancia, amados hermanos, de que busquemos constantemente esa llenura, para que seamos capaces de conducirnos por este mundo, guiados por el Espíritu Santo. Y una vez que la Biblia nos describe que esta mujer piadosa fue llena del Espíritu Santo, es entonces que ella grita, ella comienza a clamar, pero una voz de júbilo, una voz de alabanza, esta especie de canto. Los cantos, hermanos, es algo común en la historia de la redención. Usted recordará que muchas veces a través de la historia de la redención, el pueblo de Dios en la llenura del Espíritu Santo ha cantado al Señor. En Éxodo capítulo 15, por ejemplo, tenemos a Moisés. Cuando pudieron ser testigos de la gloriosa, de la poderosa liberación de Dios, cuando los liberó y los salvó de manos del ejército del faraón. Una vez que cruzaron el Mar Rojo, se nos dice que Moisés comenzó a cantar y a alabar al Señor. En el libro de los Jueces, en el capítulo 5, Débora comienza a cantar y a alabar al Señor también por causa de la salvación de Dios, por causa de la victoria que Dios había dado sobre sus enemigos.
En otra ocasión, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, encontramos a una mujer agradecida con Dios, Ana, cantando al Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor. Vez tras vez, a lo largo de la historia de la redención, el pueblo de Dios ha cantado al Señor. Y Lucas, hermanos, en el preámbulo de la llegada del Mesías, nos registra 5 preciosos cantos. El primero de ellos es este, el canto de Elizabeth. El segundo de ellos lo encontraremos enseguida en las palabras y en los labios de María, aquel que es conocido como el Magnificat de María, versículos 46 al 55. El tercer precioso canto que Lucas nos registra se encuentra en los versículos 68 al 79 y brota de los labios de Zacarías, un anciano sacerdote agradecido con Dios por causa de la llegada de su propio hijo Juan el Bautista, pero sobre todas las cosas agradecido porque esto indicaba la llegada del Mesías tan esperado. Este es el conocido como el Benedictus de Zacarías. El cuarto canto no viene de labios de hombres, hermanos, pero de los propios ángeles. Aquel que es conocido como el Gloria in excelsis Deo, capítulo 2, versículo 14 de Lucas. Y el quinto canto, el Nunc Dimittis de Simeón, en los versículos 29 al 32 del capítulo 2, un precioso canto de esperanza, amados hermanos, en el que ciertamente me deleité cuando pude compartirlo en Saltillo y Monterrey. 5 cantos. 5 cantos en la antesala y en el preámbulo de la llegada del Mesías, de la liberación del Mesías, de la salvación que con él venía. Pero hay un canto más, hermanos, que según las Sagradas Escrituras entonaremos todos y cada uno de nosotros. En Apocalipsis, capítulo 7. Versículo 9. Juan, el apóstol, estando en Patmos, registra esta parte de su visión. Y él dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh, amados hermanos, hay un canto de redención que entonaremos todos juntos, todos unánimes, a una sola voz, cuando finalmente estemos allá en la gloria, contemplando la majestuosa, la grandiosa presencia de nuestro bendito Salvador, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Los cantos entonces, amados hermanos, que se encuentran registrados una y otra vez en las Sagradas Escrituras, nos llevan a ese momento cumbre, a ese momento sublime y glorioso, del cual, hermanos, y escúcheme bien hoy, amado hermano, lo que hacemos aquí domingo tras domingo es un pequeño vistazo. Amado hermano, cuando se encuentre con un corazón frío al momento de alabar y adorar al Señor en este santo día en el que somos mandados a adorarle, medite un poco en aquel glorioso día, hermanos, y en la realidad de lo que representa lo que hacemos aquí. Medite un poco, amado hermano, en que aún aquí y ahora los gloriosos ángeles del Señor se encuentran a nuestro alrededor. Y que aunque en estos momentos no somos capaces de contemplar físicamente la gloria del Cordero de Dios, ciertamente Él está entre nosotros, hermanos.
Quiere el Señor obrar en medio de nosotros, despertando nuestros afectos de una manera santa, dispuestos a alabarlo porque Él es digno, hermanos. No solo en aquel día será digno, pero aquí y ahora Él es digno. Y lo que Elizabeth está haciendo es precisamente alabar al Señor. Y al hacerlo, ella bendice. Bendice la gracia de Dios para con María, cuando le dice, bendita tú entre las mujeres, sonando como una especie de eco de las mismas palabras que el ángel había pronunciado para con María. Y no solamente bendice a María, pero bendice al Señor mismo cuando dice, bendito el fruto de tu vientre. ¿Y por qué bendecía a María, hermanos? Déjenme hacer nada más una anotación en este punto. En la cultura hebrea, la grandeza de una mujer estaba ligada a la grandeza de los hijos que hubiera tenido. Y piensa en eso. En el vientre de María estaba el Mesías. ¿Cómo no sería bendecida ella? ¿Cómo no sería considerada bendita? Pero también piensa en esto, amado hermano. Usted y yo somos igualmente o más bendecidos. Porque en una ocasión, en Lucas 11:27 se nos registra un acontecimiento. Nuestro Señor Jesucristo hablando y se nos dice, mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Mas he aquí que nuestro Señor responde. Déjeme ir al texto porque no lo registré. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Elizabeth bendice a María, bendice al Señor, bendice el fruto de su vientre. Pero ¿cuál es la causa de esa bendición? Y ese es el punto central del mensaje. ¿Por qué Elizabeth comienza a bendecir, a alabar y a glorificar al Señor? Y es aquí donde encontramos la confirmación profética del anuncio de Gabriel. En el versículo 43 tenemos unas palabras que llamaban mucho mi atención cuando meditaba por segunda ocasión ahora para exponer este texto con ustedes, este pasaje. ¿Por qué se me concede esto a mí? Es la pregunta de Elizabeth. Que la madre de mi Señor venga a mí. Esta pregunta nos da la pauta del por qué es que Elizabeth está tan gozosa. ¿Por qué es que Elizabeth está alabando y glorificando a Dios y bendiciendo? ¿Cuál es el énfasis en esta pregunta, hermanos? ¿Acaso es la presencia de María lo que lleva a Elizabeth a maravillarse y sentirse tan privilegiada? ¿Será eso, amados hermanos? Que el hecho de que María estuviera allí es lo que produjo en Elizabeth un gran gozo y la sola presencia de María es lo que la llevó a prorrumpir en alabanza al Señor. No, hermanos. El énfasis está en la persona dentro del vientre de la joven Miriam, hermanos. Ese es el énfasis de nuestro texto, hermanos. Por eso es que he titulado este sermón, La Madre de mi Señor, poniendo en mayúsculas la palabra Señor. El énfasis de nuestro pasaje está en aquel que se encuentra en el vientre de María en esos momentos. Elizabeth lo que está haciendo aquí, amados hermanos, es literalmente llamar Señor, Kyrios, Dios, a ese pequeño ser que se encontraba en el seno de aquella virgen judía desposada con aquel varón llamado José. Porque esa es la palabra que usa la madre de mi Kyrios, de mi Señor, venga a mí. Amados hermanos, a veces los comentaristas enfatizan, y creo que es verdad, en que una de las más gloriosas palabras o confesiones que se encuentran registradas en el Nuevo Testamento salieron de los labios del apóstol Pedro. Cuando nuestro Señor Jesucristo responde a Simón Pedro y le hace una pregunta,
respecto de quién dice, le dice a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 17, se nos dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que Jesús le dice es, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La mayoría de los comentaristas dicen que esta es una de las más gloriosas declaraciones que han brotado de los labios de un hombre a lo largo del Nuevo Testamento, hermanos. Pero lo que tenemos en el día de hoy, en este pasaje, es algo realmente similar. Una mujer, Elizabeth, sin siquiera haber visto aún a nuestro Señor Jesucristo, como lo habría visto Pedro, quien tuvo la oportunidad de verlo haciendo milagros, prodigios, maravillas, sanando enfermos, trayendo muertos de la muerte. Valga la redundancia. Elizabeth, simplemente inspirada por el Espíritu Santo, llama a aquel bebé. Y digo bebé, hermanos, porque ya era una criatura, una persona. Contrario al pensamiento moderno, lo llama Kyrios, el título para Dios, el título para el Omnipotente, mi Señor. El énfasis entonces, hermanos, está en ese bebé, en el Dios encarnado. Y llama a María la madre de mi Dios, podríamos decirlo. Y creo que podemos entender el contexto, hermanos. ¿No era María, hermanos? ¿No era ella la protagonista en ese pasaje? No era Elizabeth, no era Juan, pero Cristo. Y cuando leemos textos como este, es así que debemos entenderlos. ¿Por qué a mí? ¿Cómo? ¿Cómo es que se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Hermanos, al meditar en este pasaje, recordaba una famosa palabra griega que se usó precisamente en el concilio de Éfeso y de Calcedonia. Una palabra griega que ha sido muy malentendida en nuestros días, aún por muchos de nosotros. Meditaba un poco y recordaba las palabras de un libro de gramática de mis hijos. Y quiero citar estas palabras para que podamos entender la importancia de comprender el uso del lenguaje. Antes de hablar, piensa bien primero lo que vas a decir. Niños, pongan atención a estas instrucciones, les van a ayudar para su escuela en casa. Para decir a otro lo que pensamos, nos servimos del lenguaje. Hablamos. Hablar es decir con palabras lo que pensamos. Los animales no hablan. Solamente el hombre ha recibido de Dios un alma racional, capaz de pensar y reflexionar, y el don de la palabra, con el cual puede fácilmente comunicar a sus semejantes todo lo que piensa, siente y quiere. Las cotorras y los pericos pueden hablar, pero solo repiten las palabras que uno les enseña sin saber lo que dicen. Los niños y las niñas que hablan mucho y sin reflexionar, lo que hacen es imitar a estas cotorras. Y quería yo agregar a estas palabras, los adultos, muchas veces hacemos exactamente lo mismo cuando hablamos sin reflexionar o entender de aquello de lo que estamos hablando. Y esta preciosa palabra griega de la que estoy hablando es una palabra que hemos tendido a confundir hoy en día y que hemos permitido que nos sea arrebatada incluso por el romanismo, por el papismo. Cuando leí
la declaración, la confesión hecha en Calcedonia, mencioné esta palabra en griego, Theotokos. Theotokos. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, de una manera no tan literal podríamos decir, Madre de Dios. Es así como en el Concilio de Calcedonia se refieren a María como la Madre de Dios. Y en un sentido es como Elizabeth está refiriéndose a María, la Madre de mi Kyrios, la Madre de mi Dios, de mi Señor. Ahora, la palabra Theotokos, déjeme explicar a propósito de lo que comentaba acerca de la lección de gramática. Está conformada por dos términos. El término griego theos, que significa Dios, y el término tokos, que significa el acto de dar a luz. El sustantivo tokos proviene del verbo ticto, que significa dar a luz, es decir, parir. El verbo ticto, de hecho, es usado en Lucas 1:31, cuando el ángel le dice a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y también es usado en Mateo 1:21, cuando el mismo ángel le dice a José, María dará a luz, ticto, un hijo. Por lo tanto, la traducción más literal para la palabra Theotokos es la que da a luz a Dios. R.C. Sproul señala en una de sus obras, el historiador Jaroslav Pelikan nos ha dado una muy buena traducción de Theotokos, una que encapsula muy bien su significado histórico, y es el siguiente: aquella que da a luz a aquel que es Dios. Cuando la iglesia utilizó esta palabra, hermanos, debemos entender que su propósito no era mariano, sino cristológico. Lo mismo que hizo Elizabeth. Cuando se refirió a María como la madre de mi Señor, de mi Dios, su propósito no era mariano, sino cristológico. Ella estaba enfatizando la persona de nuestro Señor Jesucristo que se encontraba ya en ese instante en el vientre de aquella mujer, de aquella joven. Ahora, retomando el término Theotokos, a causa de otras nuevas herejías que surgían en aquellos días en que se utilizó este término, que surgían atacando el fundamento del Evangelio, se hizo necesario clarificar lo que las Escrituras enseñan sobre el gran misterio de la piedad. Hubo una herejía llamada nestorianismo, que se levantó amenazante en contra de la obra misma de salvación al señalar que Jesús ciertamente poseía dos naturalezas, pero sin embargo estas dos naturalezas se encontraban en dos personas distintas, unidas o asociadas solo por causa de la voluntad de ambas. Al hacer esto, el nestorianismo convertía a Cristo en una especie de guía que solo nos muestra el camino al cielo, pero que en realidad es incapaz de ofrecer un solo y suficiente sacrificio por los pecados de su pueblo. ¿Por qué fue tan importante el uso de esa palabra, amados hermanos? ¿Y por qué es que hoy en día tendríamos que entender el significado de esta palabra, amados hermanos? Porque esta palabra es la que se empleó, se utilizó para argumentar en favor de la realidad del misterio de la piedad. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En contra de aquellos que simplemente decían que Jesús era un mero hombre, esta palabra enfatizaba diciendo, Cristo es Dios. Pero el hecho de que estuviera y haya nacido del vientre de una mujer de carne y hueso, enfatizaba diciendo, pero es hombre. Recordando una vez nuestro axioma, lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. En los tiempos entonces, cito una vez más a Sproul, en que se llevó a cabo el concilio de Éfeso, Theotokos se refería a que María era la madre de Dios, pero no en el sentido de que Jesús hubiera recibido su naturaleza divina por parte de María. Simplemente significaba que María, siendo la madre de Jesús, era la madre de Dios en ese sentido. Jesús es Dios y María es su madre.
hablando de su naturaleza humana. No había ninguna confusión en Éfeso o Calcedonia en cuanto a alguna noción de deidad en María. Simplemente articulaba el hecho de que María era la madre terrenal de aquel que es Dios encarnado. Y déjeme leer otra cita más para que pueda quedar todavía un poco mejor, más claro en nuestras mentes. El antiguo título de Theotokos, Madre de Dios, ratifica la naturaleza tanto humana como divina de Cristo. En efecto, la razón principal por la cual el Concilio de Éfeso definió que María es verdadera Madre de Dios, Theotokos, no fue para resaltar la dignidad de María, sino para ratificar la realidad de la encarnación. Fin de la cita. Regresando a Elizabeth entonces, hermanos, lo que ocurrió en Éfeso y Calcedonia es lo mismo que tenemos en nuestro texto. La causa por la que Elizabeth, inspirada por el Espíritu Santo, está tan asombrada es porque sin entender cómo, en ese mismo instante, ella se sabía delante de la presencia de su Kyrios, de su Dios. Grande es el misterio de la piedad. Es Dios quien vino de lo alto para encarnarse. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Cristo nuestro Señor, Juan 6:38, dijo, porque he descendido del cielo. El apóstol Pablo en en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dijo lo siguiente, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. En Filipenses registra las palabras, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amados hermanos, Dios vino en la carne, Dios vino entre nosotros, Dios vino a morar en medio de este mundo caído. Eso es lo que llamamos el comienzo del estado de humillación del Salvador. Cristo se humilló, amados hermanos. El Kyrios, el Eterno, el Todopoderoso, el principio y el fin de todas las cosas, se encontraba allí, delante de Elizabeth. Y esa es la causa por la que ella pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se me concede a mí? ¿Por qué se me concede esto a mí? O como dice la Biblia de las Américas, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Oh, amados hermanos, me temo que cuando leemos las Sagradas Escrituras, muchas veces lo leemos con tal indiferencia o tal frialdad y nos olvidamos que lo que las Escrituras nos están narrando son la forma en la que Dios revela la redención de nuestras almas, pero a través de los tratos que Él tuvo con personas de carne y hueso como usted y como yo, personas débiles como usted y como yo, personas que son capaces de maravillarse y de asombrarse ante los más gloriosos misterios que Dios se ha placido en mostrarnos. Y cuando leía esta pregunta de Elizabeth, amados hermanos, yo quiero pensar que ella realmente estaba expresando esto con ese júbilo, con ese gozo, con esa alegría, pero con esa sensación de indignidad. ¿Cómo es que esto me está ocurriendo a mí? ¿Por qué? ¿Yo qué soy, Señor? Y esa es la misma clase de pregunta que deberíamos hacernos el día de hoy todos nosotros. ¿Por qué? Amado hermano, que has conocido la gracia de Dios en Cristo, vuelve a reflexionar en esta pregunta y tú háztela a ti mismo y házela al Señor y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué he podido conocer la gloriosa salvación?
Amigo que estás entre nosotros, pregúntate en estos momentos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo puedo estar escuchando estas verdades en este instante, en este momento? ¿Por qué se me ha concedido el oír vez tras vez la realidad de la salvación en Cristo? Y si ya no entiendes el porqué, del énfasis del porqué, recuerda nuestra condición fuera de Cristo, para que entonces puedas entender este énfasis. A menudo perdemos de vista el enfoque real y olvidamos la gracia de la que hemos sido objetos. Tomemos la pregunta de Elizabeth y meditémosla en nuestro corazón, ¿por qué a mí? Recuerde esto, amado hermano. Por naturaleza, sus afectos se encontraban miserablemente desviados. Recuerde esta realidad, todo hijo de Adán y toda hija de Eva desde la caída llegamos a ser lo que un puritano llamaría monstruos espirituales. Recuerde la realidad de cómo es que nuestro corazón se encontraba puesto en las cosas del mundo y nuestros rostros volviéndose hacia mirar el infierno y no el cielo. Recuerde cómo es que usted amaba aquello que debería haber odiado y odiaba aquello que en realidad debería haber amado. Recuerde cuánto gozo encontraba en aquellas cosas por las que más bien debería haberse lamentado. Y cuánto se lamentaba de aquellas cosas por las cuales debería de haberse gozado. Recuerde, amado hermano, que usted y yo, fuera de la gracia de Dios, aborrecíamos aquello que más bien deberíamos haber deseado y deseábamos con todas nuestras fuerzas lo que en realidad deberíamos haber aborrecido. Recuerde su naturaleza, amado hermano. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 22, nuestro Señor describe la realidad de la condición del corazón del ser humano cuando dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esto es lo que se alberga en el corazón de cada criatura que nace en este mundo desde el día en que Adán y Eva cayeron. Somos pecadores por naturaleza. No hay justo, ni aún uno. Por ello es que deberíamos tomar esta pregunta una vez más y maravillarnos, asombrarnos esta mañana, preguntando una vez más al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No somos diferentes a la prostituta que se encuentra en estos momentos ofreciendo su servicio, Señor. No somos diferentes a aquel que se encuentra purgando cadena perpetua por haber asesinado a una persona o a una gran cantidad de personas. Nuestro corazón por naturaleza es igualmente corrupto. ¿Por qué entonces? ¿Por qué a mí? Y la respuesta, amados hermanos, es simple. Por gracia. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo vino a este mundo? ¿Por qué el Kyrios se humilló? ¿Por qué aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores tomó forma de siervo y vino a morar en el vientre de una de sus criaturas? Por gracia.
Por gracia para los hombres, por gracia para las mujeres, por gracia para con los niños, por gracia para con todo aquel que se arrepienta de sus pecados y esté dispuesto a poner su confianza en la persona y obra de este bendito Salvador. Porque ese es el punto, amados hermanos, con el que concluye nuestro precioso texto el día de hoy. Elizabeth bendice al final. Y una vez más, no primordialmente a María, pero la fe que le fue dada a María. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Kyrios, del Señor. Con todo respeto para todos los que aseveran la divinidad o la no pecaminosidad de María, ella fue una creyente. Y para ser creyente, primero necesitamos reconocernos como pecadores. Aquellas dos piadosas mujeres estaban maravilladas de la abundancia de la gracia de Dios para con sus vidas, reconociéndose indignas, inmerecedoras de tan grande favor. Y la misma bienaventuranza, amados hermanos y amigo que estás entre nosotros, es la bienaventuranza que se te ofrece a ti el día de hoy. Bienaventurados los que han creído. Bienaventurados todos los que han creído y que dan fruto de una verdadera fe y un verdadero arrepentimiento. Porque ese gozo y esa alegría que estas dos piadosas mujeres pudieron experimentar en aquel momento, amados hermanos, es la misma clase de gozo y alegría, pero multiplicada por un gran exponente. No sé cómo expresar esta realidad, pero ese gozo y esa alegría es algo que experimentaremos todos los santos redimidos, regresando al texto de Apocalipsis, cuando estemos finalmente en la presencia del Señor, y no simplemente por causa de la fe. La fe es el instrumento y el medio a través del cual nos lleva hacia sí el Señor, pero por causa de la gracia que hemos recibido con esa fe que confía. Amigo que estás entre nosotros, cree en este Salvador. Cree en Jesucristo. Cree en este Redentor. Aprópiate de Él como tu Salvador, no como el Salvador del mundo, no como el Salvador del pecado, pero como tu Salvador, el Salvador de tu pecado. Acude hoy mismo a Él en arrepentimiento y fe, aferrándote por medio de la fe a la gracia que se te revela el día de hoy, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Su humillación no terminó en el hecho de haberse hecho un siervo entre nosotros, sino que al ir a aquella cruz, Él murió para darte vida. Y volviendo a recordar las palabras para llegar a la conclusión, Él asumió tu propia naturaleza, la naturaleza humana, aunque sin pecado, para poder redimirte de tus pecados. Esto es lo que predicamos. Este es el Salvador que necesitamos todos y cada uno de nosotros. El perfecto Salvador para nuestras almas. Cristo Jesús es el único que puede rescatarnos de la miserable condición en la que por naturaleza nos encontramos. Hoy eres llamado, amigo, a arrepentirte y a creer. Quiera el Señor poner convicción por su Santo Espíritu en tu corazón y atraerte irresistiblemente a aferrarte al mismo Kyrios que tanto Elizabeth como María adoraron. Y quiera el Señor sembrar en el corazón de su pueblo un gozo y una singular alegría al ser recordados de la indignidad de cada uno de nosotros y de la abundancia de la gracia de nuestro Señor.